Hola amigos, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes comienzan a unirse a esta transmisión de Duplos Constituyentes en este nuevo espacio que vamos a dar entrevistas a candidatos para lo que será el proceso de una nueva constitución. Y hoy me acompaña un invitado de lujo. En realidad voy a hablarle un poco de ella. Ella es especialista en temas de género, es antropóloga, directora de Etnográfica, una institución que se dedica a la proyección de políticas públicas en temas de equidad, en temas de género, y también candidata por el Distrito 12, Carola Naranjo. Un gusto tenerte, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Muchísimas gracias a Duplos también por la invitación. No, nosotros es un placer tenerte acá. Y bueno, para ir al callo, Carola, ¿por qué es necesaria una nueva constitución en Chile? Mira, una nueva constitución es un pacto social. Eso es muy importante tenerlo claro. Y necesitamos una nueva constitución porque necesitamos un país más digno, más justo, con más igualdad. Tenemos hoy día una constitución que es heredada de la dictadura y aun cuanto tiene reformas que se hicieron luego en democracia, es una constitución que no garantiza los derechos fundamentales. Eso hay que tenerlo muy claro. Y entonces la constitución es la carta magna fundamental donde vamos a escribir el país que tenemos y el país que queremos. Entonces, en ese sentido, la constitución va a distribuir el poder y debiese distribuir el poder de distinta manera. Por lo tanto, le entrega un carácter al Estado, le entrega responsabilidades, nos garantiza derechos y garantías constitucionales a las personas que vivimos en este país, pero también establece mecanismos para que las personas puedan exigir esos derechos, ¿ya? La constitución que tenemos hoy día es una constitución que no se hace cargo de los derechos fundamentales de las personas y lo que hizo, y eso cruza toda la constitución y todos los artículos, lo que hizo es entregarle nuestros derechos al mercado. Los transformó en un negocio. Entonces hoy día la salud no es un derecho, la educación, la vivienda, el trabajo y las pensiones, etcétera. Y te necesitamos para que el país sea desarrollado, para el desarrollo humano, para la calidad de vida de las personas, para el aumento de la democracia, una constitución que garantice estos mínimos sociales. Por eso, y porque el pueblo, Seba, se lo ganó. Nos lo ganamos en las calles, nos lo ganamos pidiendo mayor justicia, mayor dignidad, y hoy día estamos en un momento histórico para escribir ese nuevo acuerdo social y redistribuir el poder que tanto necesitamos. En este momento histórico de Chile durante los últimos 30 años y especialmente desde el regreso a la democracia, hemos vivido en un sistema político netamente presidencialista y bastante ajeno a las realidades que no sean las de, no sé, para hablar así, un hombre blanco heterosexual, por Tal decirlo de cual. alguna forma. Sí. Entonces, ¿cómo sería una constitución feminista en ese sentido? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son los espacios que se deberían abrir? Mira, una de las cosas importantes, tú acabas de contar algo que tiene que ver con quién ha estado detrás del poder y los grupos que hemos estado excluidos, históricamente excluidos. Y ahí es fundamental comprender que la Constitución debe hacerse cargo de que vivimos en una sociedad que estructuralmente es desigual. ¿Ya? Que tiene estructuras que es desigual. Y una de esa matriz de desigualdad es desigualdad de género, pero también una matriz de desigualdad en materia de discapacidad, también en materia de pueblos indígenas. Yo soy de madre y de abuela en mapuche seba. Entonces también entiendo que este es un tema histórico de exclusión. Entonces, una constitución feminista, que el feminismo lo que quiere alcanzar es la igualdad entre las personas, y la igualdad quiere decir que independiente de nuestras condiciones, las personas debiesen tener los mismos derechos, independiente que tú seas hombre, que yo sea mujer, de la diversidad sexual, independiente de la condición de género, somos personas. Primero que nada somos personas y la condición humana de ser personas tiene que ver con nuestra dignidad. Entonces, una constitución para que incorpore perspectiva de género, lo primero que tiene que hacerse cargo es que vivimos en un sistema sociocultural, económico, político y religioso que es desigual y que ha estado instaurado desde un derecho que no ha sido neutro, ¿ya? Que es un derecho que ha garantizado el derecho a los hombres, y eso hay que tenerlo claro, por eso le llamamos derecho androcentrista, pero además que redistribuye el poder de manera patriarcal. Eso quiere decir que desde lo masculino no solamente se tiene el mayor poder, sino que la condición humana. ¿Ya? Y ese es el androcentrismo. O sea, cuando se habla de persona en materia de derecho, en definitiva, persona es igual a hombre. Y hay todas las otras diferencias o divergencias que han excluido. Entonces, teniendo eso claro, quienes debiésemos estar ahí escribiendo esta nueva constitución democrática
democrática, digna y en igualdad de derechos, tenemos que poner como una garantía constitucional la igualdad de género, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Garantía con... Entonces, también debiésemos exigir otra garantía constitucional, que es una vida libre de violencia. Entonces, lo que tiene que ver con la vida libre de violencia como un valor, como un principio en la Constitución, con especial énfasis en la violencia. Otro tema importante tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que las personas tengamos, y sobre todo las mujeres, autonomía y toma de decisión de nuestros cuerpos. Este sistema patriarcal del que tú hablas, en realidad, Y hace justamente, muchos años que viene generando estos tipos de polémicas políticas. Yo recuerdo cuando yo era muy niño, se discutía la ley de divorcio en los años 90 en Chile, o sea, algo claro, sumamente atrasado. Pero dijiste sí. algo que me quedó me llamó mucho la atención. Claro, yo sé que tú tienes familiar mapuche, eres de descendencia mapuche. Uh-huh, sí, Este estado patriarcal, este estado machista, podríamos decir, neoliberal, neoliberal, machista que neoliberal. pone en el mercado todas las necesidades, se ha olvidado de tratar con los pueblos indígenas. ¿Cómo podría una nueva Así es. constitución abordar y ponerle fin de una vez por todas al mal llamado conflicto mapuche? Así es. Entonces hablamos de una constitución con igualdad de género como un principio y una garantía constitucional, pero además el Estado tiene que tener una característica, una identidad. El Estado tiene que de alguna manera reflejar a las identidades que existen en el país. Y hoy día tenemos un Estado que no es igual, ¿ya? Con los Ya. chilenos igual. Entonces, tenemos que entregarle una característica al Estado que es hablar y que el Estado sea plurinacional, Un Estado ¿ya? plurinacional como se ha hecho en Bolivia, Pluri como se ha hecho en países como Australia, sería muy bueno Exactamente. para la integración. Ahora se está hablando sobre una policía mapuche que cuidará los Temucuicú, las comunidades autónomas. Mm. ¿Tú qué piensas sobre esta nueva iniciativa? Mira, yo creo que eso es complejo también, ha sido complejo porque en definitiva el conflicto es político, no es un conflicto político-económico, de todas maneras, Ujú. político y económico, porque siempre se ha dominado a mi pueblo, el pueblo mapuche, a partir del empobrecimiento y el abuso y el despojo de las tierras y el despojo de todo lo que nosotros somos. ¿Ya? Entonces, esto de las policías especiales es solamente seguir perpetuando este modelo neoliberal que Ujú. lo que necesita son nuestras tierras para el extractivismo y poder mantener una matriz económica productiva que es extractiva. Entonces, nuestra vida, nuestro buen vivir, nuestra manera de cómo hemos vivido hace 15.000 años atrás, se cruza con este modelo que es un modelo devorador, que no solamente devora a los pueblos indígenas, sino que también a la naturaleza y claramente es antiecológico. Y Es ahí, demasiado importante ese punto que tocas, Carola, porque las comunidades mapuches no buscan una ganancia de por sí, no buscan explotar la tierra para no, vender chancho o para, no sé, cortar árboles. Ellos buscan por la preservación de la tierra. Y siento que lo que tú hablas de este estado patriarcal, este estado manejado desde, bueno, desde sus inicios por un grupo muy sesgado y muy elitista, ha desencadenado en este problema que ya es un problema centenario. Eh, sí. sí, Sí, te quería comentar que eso que tú acabas de decir se llama perspectiva interseccional, porque no es solamente la desigualdad de género y los abusos en materia que nos pasa a nosotras las mujeres, ¿no es cierto? Y a la población de la diversidad sexual, sino que se cruza también con pertenecer a un pueblo indígena, se cruza también con la desigualdad, por ejemplo, si tú vives en un espacio rural y no en un lugar donde tienes la concentración de los servicios, y además si eres pobre y si además tienes menos condición, menos estudios formales, toda esa matriz de desigualdad es tremenda y hoy día nuestra constitución que tenemos, que lamentablemente es heredada desde la dictadura, es una constitución que no se hace cargo de este buen vivir y la que además está claramente y quedó establecida para que se perpetúe el poder y para que el sistema económico que abusa de nosotras las personas y que subsiste a partir de nosotras las personas se mantenga en el tiempo. Por eso como, la tenemos que cambiar. como tú dices, un modelo extractivista que solo Uh -huh.
se preocupa de la ganancia y no de la persona. Y volviendo, bueno, al tema del feminismo, el tema de la nueva constitución, hemos visto lamentablemente como en el último tiempo los femicidios han sido una triste realidad en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo. Una realidad que se ha visto atenuada también por la pandemia, donde la obligación de quizás convivir en espacios cerrados, en hacinamiento, ha elevado el número de denuncias y el número de agresiones contra la mujer. En ese sentido, y pensando hacia una nueva constitución, ¿qué deberíamos hacer y cómo deberíamos legislar para, por una vez por todas, terminar con la violencia hacia la mujer? Mira, aquí hay dos temas que me gustaría como que desglosemos, Sebastián. Yeah. Uno, que tiene que ver con el aumento de los femicidios por una política reactiva, que fue una política que estableció el Estado de Chile a cargo del gobierno, porque no es cualquier Estado, a cargo de un gobierno con una mirada ideológica, que entendió que para proteger a la población para la pandemia teníamos que entrarnos a la casa. Una medida media cuarentena, con poca inteligencia en política pública, una medida bien medieval, o sea, que es como ya, no se junte y asumiendo dos cosas. Uno, que todas las personas tenemos techo. ¿Ya? Eso es lo primero. Y que nuestra vivienda es digna para poder sobrevivir todo el tiempo posible. Craso error. Un paréntesis ahí, como lo dijo Mañalich, que él no tenía idea sobre nivel de hacinamiento. Realmente esas fueron declaraciones incendiarias, porque ¿cómo es posible que un ministro de Estado no sepa la realidad de todos los chilenos? Exactamente. Entonces, por eso digo que es una política medieval y totalmente fuera de comprender que, primero, en Chile la vivienda no es digna. No tiene, el tema de vivienda es un problema social. Entonces, ya es como, váyanse todas sus casas. Bueno, y nunca pensaron que la gente no tenía casa o las condiciones para vivir no eran condiciones para estar 24 horas al día. Eso es lo primero, ¿ya? Por lo tanto, en la Constitución, el derecho a la vivienda digna debe quedar, ¿ya? O sea, clarísimo. Segundo, la otra hipótesis para esta política reactiva, una política reactiva quiere decir que es como ya teníamos el problema encima, ¿qué hacemos? ¿Ya? En general, este Estado y este gobierno lo único que hace son políticas reactivas, ninguna preventiva, ¿ya? Entonces, reactivamente, después dijo, para pasar la cuarentena más seguro para las personas es su casa, ¿ya? Otro error ahí, y craso error, porque en materia de violencia intrafamiliar lo que hicieron fue encerrar a las mujeres con sus agresores. Y eso obviamente aumentó el nivel de llamadas al 155, que es el teléfono donde se pregunta si tú pidas ayuda y donde preguntas en materia de violencia intrafamiliar, lo aumentó y generó también todas estas problemáticas a nivel interfamiliares, donde tenemos a las mujeres atrapadas con sus agresores. ¿Ya? Terrible, terrible, profundizó la violencia, profundizó la desigualdad que la pandemia nos explotó en la cara, ¿no es cierto? Y además, yo quiero contarte que el principal delito que existe en Chile, el principal delito es la violencia intrafamiliar. No es el portonazo, no es el robo a mano armada, que son terribles y nadie le quita la importancia, sí. No es tampoco el narcotráfico, que también está tremendo enquistado en las poblaciones, pero si tuviésemos que contar la cantidad de partes policiales que hay, y yo te lo digo porque yo he apoyado a los servicios públicos en esta materia, tengo las cifras aquí, me lo sé clarito, todo el tiempo he estado capacitando en esto. Vemos que lo primero que hay son las incivilidades, que es como todas esas cosas como una incivilidad no es un delito todavía, es como que te portaste mal en tu vida en comunidad. Por ejemplo, molestáis al vecino, andáis curado por la calle, prendís la radio alta, ya. Todas esas cosas es lo que más denuncia la gente, pero después de eso, lo que viene es violencia intrafamiliar, donde la víctima es mujer. Entonces, yo llamo a que reflexionemos, y es por qué, si el delito que es mayor cuantitativamente en Chile es la violencia intrafamiliar, la pregunta es ¿por qué a nadie le importa? Debe ser porque las víctimas son silenciadas y son, ¿cómo podría decirlo? Puestas atrás, intentarlas taparlas con un dedo para que no nos demos cuenta de la horrible realidad que es la violencia contra la mujer en Chile. Yo espero que una nueva constitución pueda integrar alguna ley que de verdad tome medidas serias frente a la materia, exactamente. Que pueda, con penas de cárcel efectivas totalmente. Y duras, a quien intente matar, apuñalar, golpear, incluso hasta insultar quizás a su pareja. Sí, por supuesto. Porque no... Todas las formas de violencia, que pueden ser psicológicas, que son institucionales,
emocionales, que son físicas, ¿no es cierto?, que son sexuales también. Y por supuesto laborales. Entonces, en ese sentido, la respuesta es por qué no le importa a la gente, es primero porque son las mujeres víctimas y lo femenino goza de menor valoración y menor poder en nuestra sociedad. Es como si este crimen fuese quizás a los hombres, esto sería, hoy día tendríamos una legislación completa para Sí, aquello. Pero es porque a claro, las que se ha hecho mujeres, hace muchos años atrás. exactamente, y una legislación potente. Y lo segundo es que tenemos una legislación actual que se llama Ley de Violencia Intrafamiliar. La Ley de Violencia Intrafamiliar es del 93. Nosotros, como Chile, firmamos una convención que se llama Convención Interamericana contra la Violencia de Género, que se llama Belén do Pará, que es del año 94, que está a un nivel que genera las garantías internacionales de materia de violencia contra la mujer. Chile la firma en el 94, que está como, para decirte así como de la importancia de esta ley y de esta convención, está como a este nivel. Y nosotros tenemos una ley de violencia intrafamiliar que está aquí a este nivel. Así, a un nivel, firmamos esa convención y la ley que tenemos, lo voy a decir en buen chileno, es una ley pichiruchi que no entrega facultades para poder proteger a las mujeres. Y es dramático, porque aún así mujeres que se han hecho cargo han denunciado, porque primero cuesta denunciarse, ¿no? Entonces, mujeres que han denunciado, que se han hecho cargo, que han llegado a la justicia, que han pedido ayuda, que han ido a un juicio a los tribunales de familia, donde se han dictado, donde el juicio se han dictado medidas cautelares de alejamiento del victimario de este hombre violento, asesino, y aún así la han asesinado. Si tú te das cuenta, la lista de mujeres asesinadas, más del 60% estaba con una medida cautelar. Entonces, ¿dónde está el Estado? Y eso duele, es muy profundo. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde estamos nosotros también? Si no está el Estado, ¿dónde está la comunidad? Claro. ¿Dónde estamos? ¿Y por qué? Porque entendemos que las mujeres históricamente han recibido violencia y es porque te toca por ser mujer. Por lo tanto, hoy día en la Constitución, y yo espero estar ahí, sentarme en esa mesa y discutir y poner estos temas sobre la mesa cuando estemos los convencionales constituyentes, donde el Estado se tiene que hacer cargo no solamente de la garantía constitucional, sino que de generar los mecanismos para que proteger a las mujeres de una vez por todas, políticas reactivas, como te comentaba, pero también políticas preventivas. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está esto en los colegios? Desde la sala cuna, primera infancia, donde la igualdad de género debería ser un valor intrínseco y fundamental en nuestra sociedad. Eso no lo estamos enseñando. Claro, mira, y a mí todo esto me hace mucho sentido porque hablamos de constitución, hablamos de sistema político y todo esto en el fondo es parte de eso. Por eso es tan importante una nueva constitución, porque nosotros podemos pensar de que estas cosas se van a solucionar de un día para otro, pero en realidad no es así. Necesitamos formar comunidades. Por ejemplo, a mí me duele mucho eso cuando sé de un femicidio, como dices tú, el 60% de las mujeres asesinadas tenían una orden pero esa orden en el fondo es un papel que no hace nada porque nadie está para fiscalizarlo. Entonces, más allá de una reforma también constitucional, también hay que hablar de una reforma de carabineros que también intente crear prioridades y protocolos para que tú dices que es el delito más fuerte que existe en nuestro país. Exactamente. Entonces ahí estamos en una paradoja compleja, porque además, eso es lo importante, porque en la Constitución tenemos que hablar del tipo de país que queremos, Sebastián, el tipo de país que queremos. ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos que hacernos cargo de los diagnósticos de desigualdad que hoy día existen. Entonces, no basta con que se sienten juristas o abogados que saben de derecho constitucional y escriban una linda constitución, sino que tiene que ser una constitución adecuada al diagnóstico social, económico, político, incluso hasta religioso que existe en nuestro país. Y eso se llama pacto social, eso es hablar del Chile que queremos y ahí tenemos que avanzar como sociedad. Y en ese sentido, ese fue el criterio de realidad del estallido social, de decir, basta que una clase política elitista que ha tenido el poder económico y que tiene el poder político desde que Chile es Chile, hace 200 años atrás, y que además para nosotros los pueblos indígenas tiene el poder militar, que es terrible, tiene todos los poderes juntos. Entonces, y además para las mujeres, no solamente el poder político, económico y militar, sino que además
el poder patriarcal que nos entiende como sujetas no de derecho. Entonces, y además, si tú eres mujer y discapacitada, o mujer mapuche, o mujer aymara, o mujer rapanui, esta desigualdad se profundiza más. Y si eres pobre y madre soltera, y de una pobla, peor todavía. Entonces, esos son los temas que tenemos que conversar en la Constitución. Y las personas que estemos ahí tenemos que estar preparadas y que no nos vengan a contar cuentos de cuál es el Chile que existe y cuál es el Chile real. Entonces, yo creo que esos son los perfiles de las personas que deberíamos estar ahí. Porque... Te encuentro toda razón. De hecho, yo creo que el objetivo acá es que dejemos de ver a ciudadanos de segunda clase. Exacto. Que seamos todos sujetos de derechos con los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro, si tampoco pedimos más. Sí. Y bueno, llevando esto a otro punto, tú eres candidata por el Distrito 12, por el distrito donde está La Florida, está La Pintana, está Pirque y San José de Maipo. Y Puente Altito. Sí, comunas que han sufrido mucho con el último tiempo en pandemia, donde, bueno, se ha reflejado también la violencia intrafamiliar de la que hemos estado hablando antes, la delincuencia, la baja de los ingresos que ha provocado toda una crisis en todo esto. ¿Cómo podemos mejorarle la vida para la gente de ese distrito con una nueva constitución? ¿Qué es lo que la gente del Distrito 12 necesita para poder mejorar su calidad de vida? Yo ahí le quiero hablar del Distrito 12. La nueva constitución es esperanza. Yo sé que necesitamos transmitir esta esperanza de lo que hay detrás, esa esperanza que sentimos para el 25 de octubre, que logramos un peldaño, ahora tenemos que concretarla. Entonces, ¿sabes por qué yo fui por el Distrito 12? Yo tenía en mi cabecita dos distritos, el 14 o el 12, porque yo soy San Bernardina y tengo pasé por Nueva Imperial también. Igual. También San Bernardino. Pasé por Nueva Imperial también. Cuando chica, porque viví un tiempo también en el campo de mi abuela. Y ahí me encontré con mi mapuchidad. Y siempre la he llevado muy presente. Para mí no es un tema de moda o de ahora. De hecho, yo hablo mapuzugún también, ¿no? Entonces, y lo llevo a los espacios. Yo hago clase de repente, estoy haciendo clase y parto hablando en mapuzugún y quiebro. Si la gente dice sí, porque somos un país intercultural. Y eso también debe estar en la Constitución, por eso la importancia de un Estado plurinacional. Y para eso, para eso nuestro lenguaje, nuestras lenguas indígenas tienen que tener un carácter de reconocimiento oficial. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Hay que remangarse aquí y trabajar. Por eso que no necesitamos los mismos de siempre, que no lo hicieron antes, menos lo van a hacer en la Constitución. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿ya? Ahora, para el Distrito 12, el Distrito 14 o el Distrito 12, porque estamos hermanados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí con el Distrito 12? Es un distrito donde pasa todo, está como que todo lo que pasa ahí es lo que ocurre en Chile. Es un distrito muy característico de nuestra problemática social. Existe desigualdad social, desigualdad económica, aislamiento, exclusión, llegar a Santiago. Si tú eres San Bernardino, sabrás que nosotros decimos ir a Santiago. Santiago. Puente Alto también era así. Puente Alto también, ¿no? Decíamos ir a Santiago. ¿Y por qué? Porque siempre nos sentimos excluidos. Santiago era otra cosa y llegar a Santiago siempre fue difícil para nosotros, por mal transporte público, por también por pocas oportunidades para surgir. Salir de nuestras comunas y estudiar en una universidad, por lo menos en mi tiempo que estudié en el 2000, en el inicio del 2000, era levantarme a las 4:30 de la mañana, salir un cuarto para las 6 de la casa y tomarnos una micro, ir colgando. Esa historia todavía se repite, ¿no? Se repite. Entonces, por eso te digo, Seba, a mí no me la vienen a contar. Yo estaba ahí colgando en la mañana para poder llegar a Juan Gómez Milla, donde estudié antropología. A todo esto soy primera generación en la universidad, con mucho esfuerzo, con mucha renuncia y todavía pagando el crédito universitario. ¿Ya? Claro, un tema del CAE que se está tramitando. Le quiero recordar de que se está aprobando una ley para que se condone esa deuda, una deuda que en realidad tiene mucho de injusto para muchos de jóvenes. En la Constitución establece que la educación en todos sus niveles es una garantía y un derecho constitucional y podríamos apresurar a que luego la legislación condone eso. Por eso que yo quiero decir que la Constitución es esperanza, pero no es tan rápido, ¿ya? Entonces, a mi gente del Distrito 12, todas esas cosas, esas problemáticas sociales y económicas, la podemos cambiar en la Constitución. Pero también en el Distrito 12 existe un alto porcentaje de población indígena, de hecho 13%, más alto que en el país. Por lo tanto,
¿cómo no ir por el Distrito 12? Si yo soy mapuche, ¿cómo no ir por el Distrito 12? ¿Me entiendes? Entonces yo me siento totalmente representada y siento que además tenemos una conexión con las personas que viven en ese distrito, que, ¿no? Aun cuando yo no vivo en el distrito, pero sí estoy tremendamente conectada. Pero Otra eres del cosa, distrito. sí, o sea, soy del distrito, o sea, caminar por Sí. Puente Alto, La Florida, ahora es como yo camino y voy con el equipo y nos mantenemos con la gente conectadas allá, he estado súper conectada, es mi vida, ¿me entiendes? Es como mi trayectoria de vida, lo que conversamos, lo que me dicen las personas, necesitamos dignidad. Cuando me dicen necesitamos dignidad, pero por supuesto que necesitamos dignidad, dejar de ser personas de primera o segunda clase. Entonces, también en el Distrito 12 hay una gran cantidad de mujeres solas que han salido adelante, con una pobreza extrema también y muy fuerte, adelante, saliendo con sus hijos solas, jefaturas de hogar femenina. Y eso, si bien es importante en el país, en el Distrito 12 se concentran. Entonces, todo lo que podemos ir a hacer en la Constitución va a y si lo hacemos bien y ganamos los 2/3 que tenemos que hacerlo. Por eso que es importante saber por quién van a votar, ¿ya? Hay que votar por quienes estemos dispuestos a ir a pelear, pero que también estamos preparados, pero que también venimos del pueblo, ¿ya? Entonces las personas del pueblo también con mucho esfuerzo nos hemos preparado, hemos estudiado y lo conocemos, pero no viene ninguna élite a contarnos cuál es la desigualdad porque nosotras la hemos vivido. Ese es nuestro tiempo ahora, ¿no? El tiempo de la primera generación, el tiempo de que nuestros papás se endeudaron para estudiar, el tiempo de las mapuches que somos intelectuales ahora y podemos hablar de igual a igual con esta clase política que nos ha dominado. Ese es el tiempo del pueblo también. Entonces, yo creo que en el Distrito 12, yo en ese sentido, mi vida y lo que yo quiero entregar, soy una buena representante por una parte y además yo vengo a entregar mi conocimiento, pero también vengo a entregar mi corazón, vengo a entregar todo lo que soy para que Chile sea el país que nos merecemos. El Distrito 12, que como dijiste tú, es un pedacito, es como una prueba de Chile. Eso, prueba de Chile. Tenemos la gran clase media, tenemos la pobreza también, y también tenemos lo rural, con lo que es Pirque, con los San José de Maipo. Y los desastres medioambientales. Claro. Y toda la problemática de los desastres medioambientales que ocurren por el abuso de los derechos de la tierra. Una de las cosas que a mí me interesaría también, aparte de la plurinacionalidad, la igualdad de género, es que la Constitución sea ecológica y entienda que no solamente las personas somos sujetas de derechos, sino que nuestra tierra, la sustentabilidad, la ecología, no somos nada sin medio ambiente. Superar el modelo extractivista del Totalmente. que hemos estado hablando es uno de los desafíos más grandes que tenemos hacia el futuro, no solo en una nueva constitución, sino en una nueva forma de vida que pueda incluirnos a todos de una forma amigable, sin excluir, pero tampoco sin abarcar, sin acaparar, porque si algo es que hemos aprendido todo es que se puede hacerla. Sí. Si nosotros nos concentramos y como país decidimos salir adelante, yo creo que lo vamos a lograr. Y bueno, como personas como tú, espero que salgan porque es la verdad lo que necesitamos. Y bueno, un placer haber estado contigo, Carola, de verdad. Te deseo todo el éxito del mundo. Espero mucho éxito con tu candidatura, con el trabajo que tú haces con tu consultora. Así que te doy muchas gracias por estar con nosotros y bueno, quizás hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Y si no será en ese espacio, llevo 15 años abriendo los espacios. Así que nos estaremos viendo. Así que muchísimas gracias. Vamos. Muchas gracias a ti, Carola. Vamos por ese Chile digno que nos merecemos para el buen vivir. Por un Chile digno y por todo lo demás, agradecemos a Carola Naranjo, candidata a constituyente por el Distrito 12. Espero de que toda la gente del Distrito 12 también esté viendo este video, que lo vaya a ver, porque en el fondo es una gran candidata y le deseamos toda la suerte. Muchas gracias, Carola, que estés bien. Gracias. Besos, abrazos, gracias, muchos cariños. Chao, chao. Chao. Chao.